Solución al ejercicio 2.61 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.61 nos dice lo siguiente. Como ingeniero de diseño se le pide que diseñe un sistema de iluminación que consta de una fuente de alimentación de 70 watts y dos bombillas, en paralelo, como se muestra en la figura 2.124. Debe seleccionar las dos bombillas de las siguientes tres bombillas disponibles. La bombilla que le tienen puesto R1 porque las bombillas son elementos resistivos, es decir, la bombilla 1, que es como una resistencia R1, tiene un valor de 80 ohms y su costo es de 0.60 centavos o pesos. Y dicen que tiene un tamaño estándar. Tenemos la bombilla 2, que se le caracteriza como R2, que tiene una resistencia de 90 ohms y un costo de 0.90 centavos o pesos, y tiene un tamaño estándar. Y también tenemos la bombilla 3, que se le caracteriza como resistencia 3, que tiene una resistencia de 100 ohms y un costo de 0.75 centavos o pesos, y dice que tiene un tamaño no estándar. Además nos dicen lo siguiente: el sistema debe diseñarse con un coste mínimo, de modo que se encuentre dentro del rango. El rango es que la corriente que va a suministrar la fuente de alimentación o que va a demandar las dos bombillas o LEDs o resistencias tiene que ser I igual a 1.2 amperios más menos el 5%. Y tenemos el diagrama, y ahora pasaremos al procedimiento. Lo primero que tenemos que tener en cuenta son las condiciones. La primera condición es que debe ser el de menor precio. La segunda condición es que la corriente debe estar dentro de lo especificado. Nos dicen que la corriente debe ser igual a 1.2 amperios más menos su 5%. ¿Cuál es el 5% de 1.2 amperios? Para eso hacemos la siguiente multiplicación. 0.2 amperios por 0.05 queda un resultado de 0.06 amperios. Y luego hacemos las siguientes restas y sumas. 1.2 amperios menos 0.06 amperios y 1.2 amperios más 0.06 amperios para obtener que la corriente puede ser de 1.14 amperios a 1.26 amperios. Si la corriente que nos dan la combinación de algunas bombillas es menor a 1.14, se descarta. Si es mayor a 1.26, también se descarta. Si está dentro de 1.14 amperios y 1.26 amperios, se toma en cuenta, y esa sería nuestra respuesta si es también de el menor precio. Otra cosa igual que tenemos que tener en cuenta son las posibles combinaciones. Tenemos tres bombillas, R1, R2 y R3. Y tenemos las siguientes combinaciones: R1 con R2, R1 con R3 y por último R2 con R3. Comenzamos con la combinación de la resistencia R1 y R2. De una vez podemos calcular su precio, que es 0.60 más 0.90, que da un resultado de 1.50. Luego, lo que vamos a hacer es combinar en paralelo la resistencia R1 más la R2 para obtener el siguiente diagrama. Combinamos estas resistencias para poder calcular la corriente. Para calcular la corriente vamos a utilizar la siguiente fórmula. La potencia es igual al voltaje por la corriente, pero no tenemos el voltaje. Entonces hacemos una sustitución. El voltaje se calcula como la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces obtenemos que la potencia va a ser igual a la corriente por la resistencia por la corriente. Entonces obtenemos que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces ahora despejamos de la siguiente manera. La resistencia la pasamos a dividir a la potencia y obtenemos que la corriente al cuadrado es igual a la potencia sobre la resistencia. Entonces ahora dejamos con exponente 1 la corriente o de manera lineal. Para hacer esto tenemos que sacar raíces cuadradas en ambos lados. Al momento de sacar raíz cuadrada se cancela el exponente con la raíz y nos queda que la corriente va a ser igual a la potencia sobre la resistencia. Y ahora lo que tenemos que hacer es calcular la resistencia equivalente de esa combinación en paralelo, que da un resultado de 720 sobre 17 ohms.
Y ya sustituimos en la fórmula que obtuvimos para la corriente, que queda de la siguiente manera. La raíz cuadrada de la división de 70 watts entre 720 sobre 17 ohms. Al momento de hacer esa operación con la calculadora, obtenemos que la corriente es igual a 1.28 amperios y esta corriente está fuera del rango. Por lo tanto, se descarta de una vez esta opción. Ahora pasamos a la combinación de la resistencia R2 y R3. Primeramente determinamos su precio, que es 0.90 más 0.75, que da un resultado de 1.65. Y aquí tenemos el circuito donde ponemos las dos bombillas en paralelo y también la fuente de alimentación. Entonces ahora, en este nuevo diagrama, combinamos las dos resistencias en paralelo para obtener una nueva resistencia R2 y R3 con un valor de 900 sobre 19 ohms. Y ahora volvemos a calcular la corriente. Ya no es necesario explicar cómo llegar a la fórmula, ya que lo he explicado. Sustituimos los datos para obtener que la corriente va a ser igual a la raíz de 70 watts sobre 900 sobre 19 ohms. Resolvemos eso con la calculadora y obtenemos una corriente de 1.2156 amperios, que está dentro del rango. Aquí vimos que está dentro del rango, pero no hemos visto si es más barato que la última opción que nos queda. Entonces finalmente pasamos a la última combinación, que son las resistencias R1 y R3. Comenzamos a calcular su precio, que es 0.60 más 0.75, que da un resultado de 1.35. Y ya estamos viendo de entrada que es más barato que la combinación anterior, aunque la combinación anterior estuvo dentro del rango de la corriente permitida. Entonces, si al momento de calcular la corriente de esta combinación da más, entonces utilizamos la anterior. Si da menos, entonces esta combinación es la respuesta. Abajo están viendo el circuito donde reemplazamos los valores de las resistencias. Tenemos dos resistencias en paralelo de 80 y de 100 watts, de 80 y 100 ohms. Entonces ahora pasamos a esta nueva configuración del circuito, donde lo que hemos hecho es combinar en paralelo las resistencias R1 y R3 para dar un resultado de 400 sobre 9 ohms. Y ya no tenemos que calcular la fórmula para obtener la corriente. Sustituimos los datos para obtener que la corriente es igual a la raíz de 70 watts sobre 400 sobre 9 ohms. Y obtenemos una corriente de 1.2549 amperios, que está dentro del rango. Está dentro del rango y aparte es el más barato. Por lo tanto, la combinación entre las resistencias o bombillas R1 y R3 es la respuesta de este problema.